Todo aquel que ingresa a Fórmula 1 siempre busca el mayor de los éxitos. Algunos lo logran, otros caen, otros intentan sobrevivir esperando que ocurra algún milagro y otros como Van Wall luchan sin parar hasta llegar a la cima. La ambición es un arma muy poderosa, es un motor que te impulsa a llegar donde otros no pueden. Y esto fue lo que llevó a un británico a crear un equipo y quedarse con la primera corona de la historia del Mundial de Constructores. Esta es la historia de un equipo que luchó contra sus propias raíces. Un equipo que, tal como Ícaro, luego de ascender al cielo cayó sin parar. Esta es la historia del equipo Van Wall. Tony Van der Velde desde joven fue un tipo ambicioso que tenía un gran ojo para los negocios. Durante su juventud probó suerte en carreras tanto en autos como en motos. Su padre era dueño de una empresa eléctrica la cual vendió, pero al joven Tony le valía verga trabajar en esta. Se enteró que en Estados Unidos fabricaban unos rodamientos muy versátiles, y con estos Tony había encontrado su mina de oro. Logró convencer a todo mundo para fabricarlos con licencia oficial en Inglaterra. Tony era ya un adinerado empresario y su amor por los motores seguía intacto. Por ello, cuando Raymond Mays le llamó para unirse a un mega proyecto para construir un equipo de carreras 100% británico que dominase el mundo, el hombre no dudó en unirse. Ese equipo, por cierto, era BRM. Italia en la época era el rey absoluto de las carreras y BRM buscaba poner a Gran Bretaña en la cima. Pero Tony estaba algo molesto, por muchas reuniones que hacían el proyecto no avanzaba, así que le propuso algo a todos: adquirir un auto de competición italiano para estudiarlo y utilizar los secretos para obtener el éxito. El plan era conseguir un Alfa Romeo 158, pero los pobres apenas tenían presupuesto y autos, así que no podían vender nada. Pero había otro fabricante italiano relacionado con los alfetas que habían entrado en la escena del motorsport de manera bastante exitosa: Ferrari. Tony compraría una Ferrari 125 GP con motor V12 de 1.5 litros. La pintaron de verde británico y la metieron a una carrera, pero fracasaron con ella. Y es que Raymond Mays la pilotó. El problema fue que durante la carrera le dio el volante a un mecánico sin experiencia, quien se accidentó y destrozó el auto. Para el siguiente año, Tony ficharía a Alberto Ascari, quien se subía a la Ferrari verde en el International Trophy de 1950, pero fue todo otro fiasco. Enviaron la Ferrari de vuelta a Maranello, la que regresó a Inglaterra con un poderoso V12 pero de 4.5 litros. Y para el siguiente año, en el International Trophy de 1951, la cosa cambiaría. Reg Parnell era considerado por entonces como el mejor piloto británico, y él tenía la misión de salvar el honor de BRM y del mismo Tony. ¿Pero cuál era el obstáculo? Superar a los 4 alfetas, incluyendo el de Fangio. Luego de un par de carreras eliminatorias, llegaba la carrera definitiva, que iniciaba bajo un gran diluvio. Pero a pesar de la nula visibilidad, Parnell fue imparable, aunque la carrera fue cancelada cuando comenzó a granizar en el circuito. Por esta cancelación la victoria no contaba, pero la semilla había sido plantada en la mente de Tony. Tenía que abandonar BRM e iniciar su propia aventura. Tony seguiría con sus Ferrari modificadas compitiendo en varias carreras. Una de sus primeras apariciones en el Gran Circo fue en el Gran Premio de Francia de 1951, donde Parnell apareció en una Ferrari 375 finalizando cuarto, mientras que en Gran Bretaña Peter Whitehead finalizaría noveno. Pero con el cambio de las regulaciones, donde los motores pasaban a ser de 2 litros en 1952, no podía ingresar más a Fórmula 1 con esta Ferrari, por lo tanto tenía que crear su propio auto. Justo en ese momento, Tony quedaría enamorado de los livianos y manejables Coopers de Fórmula 3 que utilizaban motores de motocicletas Norton de 500 centímetros cúbicos. Por ello contactó a Cooper para que le fabricaran un chasis y a Norton para que le fabricaran un motor de 2 litros. Ingresarían en Francia, pero el auto no estuvo listo a tiempo, así que el gran debut fue en casa, para el Gran Premio de Gran Bretaña. Tony bautizaría a su equipo como Van Wall, la unión de Van der Velde y de Tingwall, su producto estrella. Peter Collins era su piloto y si bien se retiró por problemas en el motor, había nacido el equipo que nadie imaginó llegaría a lo más alto. Collins pilotaría en otros 2 GPs aquel 1954, aunque con bastante desventaja, ya que utilizaban un motor de 2 litros versus la mayoría que utilizaban motores de 2.5 litros, aunque esto fue cambiando con el paso del tiempo. El británico finalizaría séptimo en Italia y no pudo participar en España porque se accidentó previo a la carrera. Pero fuera del calendario, las llamadas carreras no puntuables, Collins lograría la segunda posición en Goodwood, misma que logró en otro GP no puntuable el famosísimo Mike Horton. Esto aumentaba los ánimos, pero 1955 sería otro año bastante inestable. Horton sufriría 2 retiros en Mónaco y Bélgica.
regresando después a Ferrari. Y los nuevos pilotos eran el británico Ken Wharton y el estadounidense Harry Schell. Nuevamente lograrían éxitos fuera del calendario de Fórmula 1, ya que Harry Schell consiguió 2 triunfos, incluyendo un 1-2 en Snetterton. Había que sentarse y analizar qué estaba mal, porque a veces el auto ganaba carreras y en otras se hundía. Claramente había que mejorar el monoplaza, y para el chasis llamaron a un hombre que hoy se le considera como uno de los mayores genios de la categoría, un tal Colin Chapman. El hombre que cambió el automovilismo para siempre quedaría a cargo del chasis, mientras que Frank Costin trabajaría en la aerodinámica. Chapman, eso sí, no integró ninguna idea revolucionaria en el auto. Usó técnicas ya conocidas e intentó hacerlo lo mejor posible, mientras que Costin se enfocó en crear el auto más rápido en línea recta de toda la Fórmula 1. Y para aumentar esta mejoría, el gran Stirling Moss se unió al proyecto para llevarlo al siguiente nivel. En Silverstone tocaba la gran prueba de fuego para saber si los cambios fueron efectivos. La carrera contaba con grandes nombres como Fangio o Horton, quien se encontraba pilotando para BRM, pero mientras Schell se retiraba, Moss solo falló la vuelta rápida llevándose la pole y la victoria a casa. Este fue el día donde Van Wall anunció de lo que era capaz, pero su aventura en el calendario 1956 no fue tan exitosa. Moss aún tenía contrato vigente con Maserati, así que no podía pilotar ese año para ellos, y varios pilotos ocuparían su lugar en el equipo. Maurice Trintignant y Harry Schell sufrirían un doble retiro en Mónaco. En Bélgica, Trintignant repetiría el retiro y Schell finalizaría cuarto para obtener los primeros puntitos. En Francia, Colin Chapman se aventuró y tomó el volante para ingresar a su único GP como piloto, baleando a Berger en las prácticas donde se accidentó, mientras que Horton y Schell compartieron auto finalizando décimos. En Gran Bretaña ingresaban con 3 autos, el de Schell, Trintignant y José Froilán González, pero valieron Berger los 3 al retirarse, escenario que se replicó en Italia, donde Piero Taruffi reemplazó a Froilán González. El auto tenía potencial, pero los resultados esperados no llegaban. Tocaba hacer más cambios y para ello harían una jugada maestra. Aparte de construir varios monoplazas para no perderse ninguna carrera, ficharían a Stirling Moss, quien llegaba con Tony Brooks y Stuart Louis Evans para formar un equipazo con lo mejor de Gran Bretaña. Debutaban en Mónaco y casi vale Berger todo el plan porque Moss se accidentó en la salida del túnel. Peter Collins, al intentar evitarlo, se accidentó también, mientras que Fangio y Tony Brooks frenaron para evitar más líos, pero al hacerlo Mike Horton impactó a Tony Brooks perdiendo una rueda. Con esto las Ferraris de Collin y de Horton quedaban fuera de carrera. Fangio lograría ganar con calma y Brooks finalizaría segundo con el auto bastante dañado. En Francia, el dúo de Louis Evans y Roy Salvadori sufriría un doble retiro, pero en casa llegaría la coronación. Moss largaba como el poleman manteniendo la punta hasta que ocurrió el desastre. Un horrible sonido de su motor lo mandó a pits, y cuando sus mecánicos revisaron el auto, le dijeron que tenía que retirarse. Hasta el momento ningún auto británico había ganado en casa, y parecía que la chance se había ido a la basura. Pero entonces Tony Brooks cedió su auto para que Moss terminase la tarea. Mr. Motor Racing tuvo bastante suerte ese día, ya que Vera, quien lideraba la carrera, sufrió un fallo mecánico. Horton, quien le seguía, sufrió un pinchazo al pisar los trozos que dejó caer Gian Vera. Stirling Moss terminaría ganando la carrera, la primera para un auto británico en casa, con 2 pilotos británicos, y casi fue un 1-2 ya que Louis Evans iba detrás de Moss, pero una falla en el acelerador lo obligó a retirarse. Lo único que faltó fue que cruzara la meta tomándose un té para hacerlo aún más británico. La buena racha no se frenaría. Moss era quinto en Alemania y consiguió un doblete en el gigantesco Pescara y otra victoria en Italia, donde Louis Evans se hizo con la pole pero terminó retirándose. Cerraban el año con 3 victorias, mientras que Moss finalizaba segundo detrás de un imparable Juan Manuel Fangio, quien ganó los GPs de Argentina, Mónaco, Francia y Alemania. Al inicio, 1958 no pintaba muy bonito. Los combustibles que incluían alcohol eran prohibidos y reemplazados por gasolina de 130 octanos usados en la aviación. Los Van Wall con este cambio perdían bastante potencia, mientras que las nuevas Ferraris salían beneficiadas. Esto era algo bastante clave, ya que la temporada 1958 incluía un premio extra. Por primera vez, el Mundial de Constructores se llevaba a cabo, donde se iba a premiar al mejor fabricante del mundo. Los británicos, para compensar estas desventajas, cambiarían las ruedas, la suspensión y usarían unos nuevos neumáticos desarrollados por Dunlop.
además de mejorar la aerodinámica. La temporada iniciaría con el pie izquierdo ya que Monaco Brooks se hizo con la pole, pero los 3 británicos se retiraron de la carrera. En Países Bajos, Lewis Evans conseguiría otra pole, pero su motor se rompió a mitad de carrera, y Moss lograría llevarse la victoria. En Bélgica, Brooks anotaba una segunda victoria para el equipo compartiendo podio con Lewis Evans, quien finalizó tercero, y Moss lograría una segunda posición en Francia. En casa, eso sí, las cosas se complicaban. Moss, quien era el poleman, sufrió un fallo en el motor retirándose y Lewis Evans era cuarto como el mejor posicionado. Era mitad de temporada y habían 2 claros protagonistas, Mike Horton versus Stirling Moss y Ferrari versus Vanwall. En Alemania, Brooks terminaría como el ganador. Moss y Horton se retirarían de la carrera. Portugal sería una ronda clave para el Mundial. Moss terminaría ganando la carrera mientras que Horton era descalificado por sufrir un trompo y reingresar a la carrera contra el tránsito. Pero Stirling Moss, que vio todo el incidente en primera persona, pidió que la descalificación fuese anulada ya que Horton no había cometido ninguna falta, y su segunda posición era restituida en un gran gesto de camaradería, compañerismo y fair play. A falta de 2 carreras, la temporada estaba más apretada que nunca. Vanwall le sacaba un punto a Ferrari al llegar a Monza. Tony Brooks terminaría llevándose una nueva victoria para el equipo británico, superando las Ferraris de Horton y Phil Hill. En Marruecos, todo se definía, Moss o Horton. Uno de ellos se iba a convertir en el primer campeón mundial británico. Horton se llevaría la pole por sobre Moss y Lewis Evans, pero Moss ese día salió como un auténtico misil y se despegó rápidamente del grupo, liderando sin problemas. Ya avanzados en la carrera, Phil Hill era segundo y Horton tercero. Ferrari, al notar que Hill no iba a alcanzar a Moss, comenzó a hacerle señas para que bajase el ritmo y dejara pasar a Horton. Moss ya estaba a 1 minuto y medio de distancia, y además marcó la vuelta rápida para sacar un punto extra. El británico lograría ganar la carrera, pero Horton finalizaría segundo, ganando el mundial por 1 solo punto. Aunque en constructores, Vanwall le sacaría 8 puntos a Ferrari, coronándose como el primer equipo en obtener el Mundial de Constructores, aunque tal como llegaron a la cima, caerían hasta el fondo del abismo. En Marruecos, Lewis Evans sufrió una falla en su motor en la vuelta 41 que le hizo perder el control. Su auto se incendió y el británico sufrió graves quemaduras que terminaron costándole la vida. Por lo tanto, ese día ganaron el mundial, pero perdieron a un piloto invaluable. Tony van der Velde era otro afectado. Su salud se había deteriorado bastante y sus médicos le recomendaron reposo absoluto, abandonando la Fórmula 1. Stirling Moss migraría a Rob Walker en 1959, pilotando también para BRP, un equipo formado por su padre. Y a la vez, la revolución con los motores traseros estaba en curso, por lo que Vanwall estaba completamente acabado. El único que permaneció con el equipo era Tony Brooks, quien solo participó en una carrera, el Gran Premio de Gran Bretaña, donde se retiró. En 1960, Brooks otra vez pilotó un solo Gran Premio, esta vez el de Francia, donde nuevamente se retiró. En 1961 nacería la Fórmula Intercontinental, una categoría que nació por la molestia de los equipos con las nuevas regulaciones que disminuía la capacidad de los motores de 2.5 litros a 1.5 litros, la cual, toca mencionar, fue impulsada por Ferrari y por Porsche. En esta fórmula intercontinental, para atraer equipos, aumentarían la capacidad de los motores hasta 3 litros. Vanwall crearía un auto específico para esta categoría con motor trasero, el cual fue bastante pesado. Y para peor, a pesar del enorme impulso de los grandes nombres que se encontraban en esta nueva categoría, la cosa no terminó de cuajar, y la categoría tal como apareció se fue al otro mundo. Poco después, en marzo de 1967, lamentablemente Tony van der Velde perdió la vida, poniéndole fin absoluto al equipo que nació de Ferraris modificadas y que se llevó el primer título de constructores contra esas mismas Ferraris que le dieron vida a Vanwall. Pero décadas más tarde, en 2003, se formaría Vanwall Cars, quienes fabricarían más tarde el Vanwall GPR V12, un monoplaza legal de calle inspirado en el auto campeón de 1958. Contaba con una caja de 5 velocidades como el original y con un motor Jaguar V12 de 6 litros que producía unos 350 caballos de fuerza. No se tiene mucha información sobre este auto. Lo que se sabe es que se fabricó uno el cual no pudieron vender y que en 2008, durante una subasta, lo máximo que pidieron por él fue 35.000 libras esterlinas, una oferta que se consideró demasiado baja para venderlo ese día, y Dios sabe dónde diablos estará en el mundo real, porque sí sabemos dónde está en el mundo virtual. Se encuentra de manera oficial en Project Gotham Racing 3 y 4, así que si tienes una Xbox 360,
puedes echarle un ojo a este auto y pilotarlo sin problemas. Como siempre, espero que disfrutaras del video. Like, suscripción, campanita, todo sirve para apoyar el canal y más si no quieres perderte el contenido semanal. También puedes unirte al mundo de los memazos formuleros en el Discord del canal. Link en pantalla y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.